Tenemos con nosotros a la doctora Yolanda Marcos Serra. Ella es profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, licenciada en Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, magíster en Género y Desarrollo de la Universidad de Panamá y doctora en Educación de la Universidad La Salle de Costa Rica. Es además investigadora en el campo de la historia social, de la historia de las mujeres, en el ámbito del género y el desarrollo. Imparte clases de historia contemporánea, historia y género e historia del arte en la Universidad de Panamá. Además, es conocida por una biografía de la doctora Clara González de Beringer, así como por muchos otros textos que en materia de la historia panameña y de la lucha de las mujeres ha aportado en su desarrollo como profesora y como investigadora. Evidentemente, el interés de la jornada de hoy es el Partido Nacional Feminista, que es un hito en la historia del país, y sin más protocolo, lo dejamos con las palabras y la intervención pues, magistral de la doctora Yolanda Marcos Serra. Bueno, ya les he dicho, les avanzaba que nace en el año 23 y termina en el año 45. En realidad, termina para reencarnarse en otra organización que fue la Unión Nacional de Mujeres, ¿no? Que era otra cosa, era distinta, pero que es, he utilizado la palabra reencarnación, es la renovación, la modernización, adecuada a su entorno, a su contexto nacional e internacional en el año 45. He escogido este párrafo del manifiesto que el Grupo Feminista Renovación lanzó al público a finales del año 22. Pero antes quizá, bueno, mejor se lo voy a leer, pero quiero que lo lean ustedes. Este texto tengo que aclarar, creo que es importante recordar que lo escribió Elida Campodónico de Crespo, una de las fundadoras del partido y primero del Grupo Feminista Renovación. Y dice ese manifiesto que lanzaron a las mujeres panameñas: ha llegado el momento en que el deber nos impone reclamar el puesto de absoluta igualdad al hombre ante la ley, que de hecho no corresponde, nos corresponde. Nosotras, con nuestros esfuerzos y trabajos, ora como madres, ora como profesoras y maestras, ora como obreras, estamos realizando una labor trascendental para el progreso de nuestra nación. Y no es justo que esta nación, a la cual hemos consagrado todas las energías de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, nos mantenga en un plano inferior al que ocupa el hombre ante los derechos y responsabilidades de la ley. De aquí yo quisiera observar algo importante, y es que el llamado está dirigido a todas las mujeres, profesoras y maestras, obreras. Sobre todo menciona a estas madres, ¿sí? Madres lo son todas, o casi todas, mejor dicho, o lo pueden ser, ¿no? Pero profesoras y maestras y obreras, no. Entonces se está dirigiendo de manera muy especial a mujeres cultas y a la gran mayoría de las mujeres trabajadoras. Es decir, aquí se nos muestra ya un aspecto interesante del partido, que es el interclasismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, esto es para ilustrar el momento cuando el comité directivo se dirige a las afiliadas del Grupo Feminista Renovación para solicitarles, bueno, invitarlas a que formen parte, a que engrosen el partido con otras mujeres y organizando agrupaciones en todo el país. Y aquí es interesante, vean, las fundadoras Clara González, que es la presidenta, es la animadora del proyecto desde su comienzo, desde mucho antes, Elida Campodónico de Crespo, Sara Sotillo, Sara María Barrera, Enriqueta Morales, enfermeras y educadoras, y Clara González, que es la primera abogada, como seguramente todos saben, ¿no? Sí. Uy. Al poner esto aquí, bueno, esto es, el proceso se inicia, bueno, eso no se inicia, pero un hito importante es la conferencia de Clara González en el Instituto Nacional, Orientaciones del Feminismo en Panamá. Esta es una sección de
del periódico de la Estrella de Panamá, Sería que bueno publicó una toda la conferencia. Grabar. La conferencia de ella, de Clara González, esa. A conseguirla. Ajá, orientación del feminismo en Panamá. Esa conferencia está reproducida en los documentos que hay al final de la biografía de Clara González que yo escribí. Pero, sí, que creí por ahí oír que alguien estaba hablando de eso, ¿no? El propósito entonces, en septiembre del 23, cuando se celebra, convocada por este grupo feminista Renovación, se procede a la realización de este primer Congreso Feminista Nacional. Uno de los acuerdos del Congreso era la creación, la fundación del partido, que por cierto fue reconocido oficialmente. Yo no sé cuál era, y ese sería quizá para los abogados más que nada algo interesante, averiguar cómo era el procedimiento de reconocimiento de partidos políticos en la época, porque al Partido Feminista Nacional se le dio ese reconocimiento, este estatus de partido, y eso me parece que es algo interesante a saber, a conocer, ¿no? El objetivo, dice, de este partido es, primero, que cuente en su seno a todas las mujeres del país, cuyos fines sean los de luchar, aquellas mujeres, claro, que quieran luchar por la regeneración social de la mujer, su emancipación política, propender a su perfeccionamiento moral y echar por tierra su dependencia económica, así como los prejuicios que la llevan, en vez de a sus aspiraciones, hacia sus objetivos, la imprimen una dinámica de nefasto retroceso, ¿no? Prejuicios. Se refiere a esto. Uy. Bien, vuelvo a la pregunta inicial. Estaba montando un poco el escenario para entender cuándo se comienza, del 22 al 23. ¿Por qué un partido? Ellos lo explican en varios documentos y creo recogí este párrafo. ¿Por qué un partido y no una asociación? Porque paralelamente al Partido Nacional Feminista se crea la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, a cuya cabeza estaba Esther Neira de Calvo y un grupo muy grande de mujeres, casi todas educadoras o muchas de ellas educadoras. Un partido, no una asociación, no una sociedad. Hay una diferencia fundamental y creo que aquí está bien resumido. Dice, nuestro propósito al formar este partido, como ya hemos dicho, es luchar de forma pacífica y por los medios lícitos y cultos a nuestro alcance a fin de intervenir y participar en el manejo y dirección de la cosa pública. Ese es el objetivo. Intervenir y participar en la cosa pública, es decir, en todo lo público. No en forma de meros instrumentos del hombre, sino en la que determinen nuestras propias e individuales capacidades. Creo que está bien claro. El propósito era el partido, porque el partido es el instrumento que puede activarse en las elecciones, que puede participar, que puede tener candidaturas, que puede plantear programas y que puede debatir y buscar obtener el poder. Aquí está el tema del poder, muy claramente dicho, ¿no? El poder para intervenir y participar en el manejo y dirección de la cosa pública en función de sus propias capacidades y de sus intereses. Porque recordemos también que participación política de las mujeres la han tenido siempre. Es decir, hay que volver, creo que es interesante aprovechar para hacer una pequeña disquisición que sería, no es que las mujeres no participasen en la política antes, pero la participación era siempre instrumentalizada por los hombres y además mediatizada a través de los hombres. Hubo muchas, o mujeres, quizá muchas no sea, pero siempre ha habido mujeres que han participado en la política, pero como no han tenido derecho a estar, a participar abiertamente y en su propio nombre, lo han hecho a través de los hombres. Entonces esto no cuenta. Han sido mujeres que no han tenido la capacidad de llegar al poder público directamente, ¿no? Ni a la asamblea, ni al ejecutivo, ni al ámbito de la justicia, ¿no? Entonces creo que esta es la diferencia. Un partido, porque lo que se proponen es participar en la política abiertamente, llegar al poder o tratar de llegar.
Y fíjense que eran muy lúcidas, y aquí en este párrafo creo que es impresionante, a mí me impresiona, porque dicen, el voto en manos de la mujer, dada su general timidez y subordinación incondicional a credos antagónicos a los que profesamos, está pensando por supuesto en conservadores, Partido Conservador, Iglesia Católica, que son los dos grandes poderes a los que está aludiendo, ¿no? Dice, el voto en manos de la mujer, dada esta situación, podría ser quizá un arma terrible contra nuestros propios principios. Faltaríamos a la lealtad que debemos a nuestro credo si no lucháramos por él. Es decir, esto que buscamos, que es que la mujer tenga un arma, un poder para votar, para tomar decisiones, para influir en la política, esto podría incluso retornarnos, ir en contra de nuestros principios, de nosotras, pero faltaríamos a nuestro credo, a nuestro ideario, si lo negásemos. Que esto será lo que harán muchos liberales después, que reconociendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sin embargo, se niegan a aprobar el voto en la Asamblea Nacional por miedo a que las mujeres votasen contrariamente a ellos, votasen a los conservadores, ¿no? El miedo. Y mucho, bueno, este fue uno de los debates que hubo en la década de los 20 y los 30, sobre todo, en la Asamblea Nacional, cuando se planteaba el tema del derecho al voto de las mujeres. Y sigue diciendo, confiamos, no obstante, que el ejercicio de este derecho le haga comprender a la mujer cuáles son en verdad los principios que tratan de levantarla y engrandecerla y cuáles los que, fomentando las ideas de inferioridad y debilidad que una educación mal orientada le ha incubado, tratan de esclavizarla para siempre. O sea, a pesar de esto, que nos da mucho miedo porque conocían la realidad, hemos de ser fieles a nuestros principios y luchar por el voto y en la confianza de que las mujeres comprenderán cuáles son las cosas que les interesan, ¿no? Bueno, no es tan fácil, pero el tema de la educación, por eso ellas tenían muy claro una educación en general, pero la educación cívica era muy importante y lo demostrarán a lo largo de toda su historia. No sé qué pasa aquí. Ah, ya. Algunas imágenes para animar un poco, quizá darle más vida a lo que estoy diciendo. Esta es Clara González en una foto de su promoción en el Instituto Nacional cuando se gradúa como abogada. Es la única mujer en medio de todos estos hombres. Recién cuando ella ingresa, recuerda, en 1919 se acababa de aprobar la coeducación, la ley de coeducación que permitía entonces a las mujeres acceder a la educación superior, en el caso de Panamá, el Instituto Nacional. Clara, la primera abogada, en medio de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hombres, son 12. Yo siempre que veo la foto me fijo en la postura de ella, es una postura de poder, toda sentada, muy empoderada de su asiento, ocupando todo su espacio con los brazos bien abiertos y los hombres bien recogiditos, algunos. Creo que este lenguaje corporal es importante para conocer la personalidad de la que fue, sin duda alguna, el alma del Partido Nacional Feminista, sin demeritar a sus compañeras, que creo que hay que rescatarlas a todas, y todas ellas personalidades muy, muy importantes, muy interesantes además. Disculpen, es que creo que aquí le puse unas animaciones raras y están demorando. No sé por qué. Bueno, esta es una fotocopia de la portada de su tesis de graduación, La mujer ante el derecho panameño. Esta es la foto más conocida de ella en ese momento. 1922. Fue publicado en forma de libro. Esta es la fotocopia, esta es una imagen del libro. No voy a entrar en el tema de su trabajo, solamente he rescatado un par de ideas suyas ahí expuestas en este trabajo.
Su asesor y uno de los hombres que más influyó, uno de sus maestros, fue Eduardo Chiari, que era un hombre, era conservador, pero en cambio había escrito un libro, un trabajo sobre la participación, sobre la legislación panameña con relación a las mujeres casadas, y había sido su mentor en este, y que estuvo a favor del voto de la igualdad de las mujeres. La mujer, dice, como por su condición de panameña puede ser ciudadana si tiene 21 años, y si es ciudadana, claro está que tiene el derecho al sufragio. Aunque la Constitución diga que son ciudadanos los que tienen tal derecho, pues a nadie se le ocurriría discutir que el término empleado por ella no es un término. Ahí está centrando el debate sobre la interpretación del artículo de la Constitución de 1904, que unos interpretaban como que al hablar de ciudadanos se refería solo a los varones, y ella aduce ahí, como los partidarios del derecho de la mujer al sufragio, que el término ciudadanos es genérico y que por lo tanto incluye a las mujeres. Eso fue una polémica, un poco una manera, uno de los debates que hubo, y que finalmente la ley electoral lo liquidó, porque determinó que las mujeres no podían votar en el año 25, si yo no recuerdo mal. Y otra de las ideas suyas en la tesis, que dice: la esclavitud de la mujer, hemos dicho y no nos equivocamos, pues ¿de qué otra manera podríamos denominar su situación si sabemos que no podía disponer de su libertad para la ejecución de actos de alguna trascendencia? Por ejemplo, digo yo, no podía abrir negocios sin la aprobación, sin la autorización de su marido, entre otras cosas, ¿no? Estaba considerada, sigue diciendo ella, como una eterna menor, pues si no dependía del marido, estaba sometida a tutela. La bibliografía que utilizó en su tesis de graduación, Clara, es bien significativa de su forma de pensar y su orientación. Uno de los textos, bueno, utilizó algunos textos de feministas latinoamericanas, y uno de sus referentes importantes fue el libro de Bebel, de August Bebel, el socialdemócrata alemán, La mujer y el socialismo. Y por eso habla de esclavitud, es un término fuerte para la época, no se utilizaba mucho, aunque hay que recordar que en este momento, año 22-23, que tenemos un contexto nacional e internacional de ebullición de movimientos sociales. Recuerden, del 18 al 20 es lo que se llama el bienio rojo, porque después de la Revolución de Octubre, en lo que será luego la Unión Soviética, hay un montón de intentos de revolución donde el movimiento obrero está en medio de la crisis. Además de la primera, posterior a la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero está muy activo. Hay varios intentos, como les decía, de revoluciones socialistas. En Panamá hay una situación que refleja este mundo de afuera, pero que además tiene como referentes nacionales la construcción del canal, la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, donde se cruzan. Panamá se ha convertido en esta época, gracias a la construcción del canal, en un lugar, en un foco de tránsito de ideologías y de obreros, sobre todo, que vienen con experiencias distintas de Europa, de Sudamérica, y eso va a dar como resultado la aparición de un movimiento obrero que tiene la Federación Obrera, que se crea en esta época, en 1922, es cuando en el programa de esa Federación Obrera aparece por primera vez, a un nivel así nacional, de una organización, de un movimiento, la reivindicación del sufragio femenino, por ejemplo, ¿no? Pero también está creándose este movimiento nacionalista que luego, bueno, Acción Comunal es del año 23 y va a tener una historia muy larga posteriormente, como todos saben. Y además es el momento en el que también los estudiantes se organizan. 1923 es la primera federación, la Federación de Estudiantes de Panamá, la primera, que es poco conocida, pero que está ahí, que existió y fue muy importante. Y por aquí pasaron muchos dirigentes estudiantiles que venían del sur de Perú, de otros lugares. Panamá es entonces como, bueno,
como decía un poco Bolívar, es el Corinto de América, hay un cruce, viene gente de todas partes, están los obreros y la experiencia de los obreros que construyeron el canal, que traen eso, unas historias muy diferentes, pero sin duda están ahí los anarquistas, los anarcosindicalistas, bueno, el origen y la importancia, por ejemplo, del anarcosindicalista más conocido en Panamá con relación al origen del movimiento obrero, Blas Obrero, eso es conocido, pero es que en la época del canal esa historia es menos conocida, aunque hay estudios muy importantes que lo han evidenciado y que lo han explicado muy bien. Estoy recordando, por ejemplo, a el trabajo de Julie Green sobre la construcción del canal. En 1911, por ejemplo, ya en uno de los grupos anarquistas de Colón, que eran pequeños grupitos, ¿no?, pero organizados, escribe una mujer anarquista, ¿no? En 1925 hay una anarquista de origen polaco, parece que está por ahí, y que fue expulsada junto con los otros dirigentes de la huelga inquilinaria de ese año. De modo que Panamá es cosmopolita, tiene muchas influencias, llegan muchas noticias y eso se ve en la prensa. En la prensa aparecen las periodistas feministas europeas, por ejemplo, muchas españolas escriben y lo reproducen en la prensa de la época, sobre todo La Estrella de Panamá, pero no es precisamente La Estrella, es más conservadora. Hay otros periódicos en la época muy importantes. Y está la revista Quasimodo también, que es fundamental. Y ahí escribe Esther Neira de Calvo, escribe otra mujer que probablemente creo que puse una fotografía suya ahí. O sea que es un mundo muy movido, muy interesante, donde pasan muchas cosas y llegan mucho de lo que pasa afuera en un marco, en un contexto nacional que está abonado para que eso dé como resultado esa agitación social. En 1919 se produce la primera huelga de maestras, mejor dicho, porque son todas maestras, ¿no? Y, como saben, esto sí es más conocido, la huelga de los obreros del canal, en este caso ya afroantillanos, todos ellos, creo. Bueno, aquí, disculpen ustedes mi impericia, pero es que le puse, como les decía, unas animaciones raras que ahora no sé muy bien cómo manejar. Ahí está. Esto se lo puse, esta foto yo la utilizo porque a mí me impresiona verlo. Si a mí me ponen a hablar ahí, no sé, sin micrófono, además, creo que me impondría muchísimo, ¿no? Pues ahí es donde Clara González en enero del año 23 dio esa conferencia que es la inauguración, por decirlo así, la primera vez que lo que será el partido, que se anuncia el Partido Nacional Feminista con su programa, con sus ideas, ¿no? Bueno, esto creo que es importante porque pone de relieve, creo, la voluntad, el convencimiento y la valentía de estas mujeres. Esto no era nada fácil. Hoy nos puede parecer algo sencillo, pero no lo era en absoluto. Yo no sé a ustedes qué les parecen, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Bien. Se lanza Clara anuncia en su conferencia lo que van a hacer. Se convoca al primer Congreso Nacional Feminista, se celebra el Congreso en septiembre y una de las decisiones, vamos a crear un partido. Un partido, además, bueno, antes me refería al por qué un partido y no una asociación. La otra es partido nacional, tenía un carácter nacionalista, reivindicaba la autonomía y los derechos de Panamá como nación. Y por último, feminista. La palabra feminista en la época no chirría tanto como hoy. En ese momento, bueno, Clara se llamaba feminista y las mujeres del Partido Nacional Feminista también, por supuesto, pero también las mujeres de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, que era una
unas mujeres bastante conservadoras, Ya modernas, pero habría que entender lo que esto significa, que era otra cosa distinta a la modernidad que podemos pensar ahora, ¿no? Y se llamaban feministas, no había ningún problema. Claro, cada una entendía el feminismo de manera distinta, pero eso pasaba y siempre ha pasado, ¿no? Pero es que recordemos que en 1918, después de la guerra, a las mujeres inglesas se les dio de manera limitada, ¿no?, el derecho a participar políticamente. En 1920 ya se ha aprobado la enmienda en Estados Unidos que le da los derechos políticos a las mujeres. Estamos en un proceso en el que ya todo lo que había sido la lucha de las mujeres, de las organizaciones feministas desde el siglo XIX, después de la Primera Guerra, empieza ya a resquebrajarse esa oposición y empieza a incorporarse a las mujeres a la participación política y los cambios también en la organización en aspectos civiles y en general, ¿no? Bien, entonces digo, reivindican el nacionalismo y reivindican también, por supuesto, el feminismo, ¿no? ¿Qué es yo escribí aquí algunas notas que creo que es lo que caracterizan ese partido. Uno, que era un proyecto político de las mujeres, ellas lo hicieron para las mujeres, pero lo hicieron para el país en general y en el programa se deduce esto. No pensaban solamente en qué queremos para las mujeres, no, es un proyecto político general. Yo creo esto a mí me llama mucho la atención desde el comienzo y creo que es importantísimo. Es muy importante, no era sesgado, no era para nosotras las mujeres, no. Es un proyecto de transformación social y política para el país, ¿sí?, que tiene un profundo carácter social, una preocupación por la sociedad en general, por los más débiles, los sectores más débiles. Ahí hay una empatía, las mujeres, sector débil, discriminado, pero también los indígenas, también los negros, también los campesinos, y esto se mantendrá a lo largo de toda su historia, ¿no? Eso es lo que le da ese carácter socialista, como podríamos nosotros decir e interpretar, al Partido Nacional Feminista. Es un partido que se puede calificar como interclasista en el sentido de que ahí estaba, por ejemplo, Enriqueta Morales. Enriqueta Morales, hija de Eusebio Morales, que es un político, como ustedes saben, muy prominente del país, un liberal, yo, desde mi punto de vista, excepcional, ¿no?, que creo que desgraciadamente murió muy joven, en el año 29, creo, ¿no? No sabemos, por lo tanto, lo que hubiese pasado después de ese año, qué papel hubiese jugado en la historia del país, pero había mujeres como Enriqueta, que yo considero que es una persona, sí, de una clase social, de la oligarquía, si se quiere llamar así, pero que había tenido una experiencia junto con un padre especial, que había vivido la Primera Guerra en Bélgica, que tenía una profunda vocación social, por eso se hizo enfermera y jugó un destacado papel en la Cruz Roja y luego en la década de los 30 en la organización de la Escuela de Enfermeras, ¿no?, que se enfrentó a Arnulfo Arias en varias ocasiones en este caso, ¿no? Pero la mayoría eran, y ya lo verán en las fotos, la mayoría, aparte de estas personas que las sabía, ¿no?, de esta clase social, digamos, la mayoría eran mujeres como Clara, mujeres de origen humilde que habían logrado estudiar como maestras, la mayoría, que tenían unos sueldos miserables como maestras, pero que ya eran las mujeres cultas, las más cultas, ¿no?, y que tenían una solidaridad con su clase social muy fuerte y que eso era lo que las convocaba, aparte de la reivindicación de sus derechos, ¿no? Por lo tanto, interclasista sí, pero con una orientación de clase muy, muy marcada y muy clara, ¿no?, el carácter nacionalista. Y otra cosa que me parece a mí sumamente importante, si recordamos el contexto nacional en ese momento y si
y no hace falta que ir tan lejos, lo podemos ver hoy, en esa característica del que en la política nacional tiene del clientelismo. Era un partido anticlientelista, si se me permite la expresión, ¿no? Bien, podemos ver esto reflejado en su programa. El programa tiene, como ustedes ven ahí, un fuerte componente dedicado a la educación, a la reforma de la educación para las mujeres. Esto de la poricultura y la economía doméstica era la cosa que estaba de moda, y esto es muy importante. Recordemos Panamá con un índice de analfabetismo espeluznante todavía en esta época, con unos problemas de salud terribles, pero terribles. La pandemia de hoy es terrible, pero entonces las infecciones, sobre todo el parasitismo de varios tipos que había en el país, tenía atrapado al 80% de la población o más quizá. Entonces todo esto era muy importante, la higienización, el aprender higiene, cómo comer bien, cómo lavarse, cosas elementales, ¿no? Pero que eran algo, repito, muy importante. Y esto, la economía doméstica tenía relación con esto, ¿no? Pero también entendían la necesidad de la educación cívica. Por eso es que en una de sus decisiones del Partido Nacional Feminista fue la creación de la escuela, de una escuela para adultos, para mujeres adultas, y que esa escuela impartía clases, por supuesto alfabetizada, pero la educación cívica era fundamental. Esa escuela funcionó siempre en los años 20 y en los años 30, salvo los momentos en que Clara González no estuvo en el país, ¿no? Reivindicaba la necesidad de crear escuelas profesionales y talleres escuelas. Bueno, lo que ya les he dicho de las escuelas nocturnas para adultos. Miren, yo creo que es importante. El sistema educativo de Panamá, desde que nació, ha tenido gravísimos problemas. Hay un discurso a veces que lo ensalza y la maravilla. Panamá, que tiene escuelas en todas partes, que todo el mundo tiene educación primaria. Eso es bla, bla, bla. Si vamos y, por ejemplo, vemos el informe del que era secretario de Instrucción Pública en 1920, Duncan, Cheptavem Duncan, por favor, es devastador, es demoledor ver cómo es la realidad de la educación en ese momento, ¿no? Entonces, hay aquí, claro, ellas eran maestras y esto lo conocían bastante bien, ¿no? Y además sabían la necesidad de crear profesiones profesionales que era muy importante para el país y para el desarrollo económico del país también, ¿no? Reformar los programas de enseñanza, la campaña en medios de comunicación, la instrucción cívica fundamental. Esto es uno de los datos que yo creo que tiene relación con ese carácter no clientelista del Partido Nacional Feminista. Las bibliotecas populares circulantes y este tema que todavía hoy despierta ampollas cuando se habla, que es el tema de la prostitución, ¿sí? Y del alcoholismo, que también es algo muy, muy problemático, pienso todavía. Las drogas, por supuesto, las otras drogas, pero el alcoholismo, que había mucha tolerancia y la sigue habiendo, pienso yo, ¿no? Con relación a la prostitución, ellas estaban en contra de la reglamentación, eran abolicionistas, ¿no? Y planteaban la necesidad de crear establecimientos para que las mujeres en prostitución pudiesen reinsertarse, ¿no? Por supuesto, una gran reforma jurídica con cárceles para mujeres, tribunales y cárceles juveniles. Esto es muy importante. Los tribunales y las cárceles juveniles y todo el tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil, eso fue impulsado por las mujeres del Partido Nacional Feminista. Ellas son las que empiezan a agitar y mantuvieron esto constantemente en toda su historia, ¿no? Esta idea de los abogados de pobres, leyes protectoras para la mujer,
el reconocimiento de los hijos ilegítimos y la investigación de la paternidad también es otra de las cosas fundamentales para ellas. Hay que decir que algunas de ellas, bastantes, sufrían en su propia historia personal de esto, eran hijas ilegítimas, eso era tan usual. Hoy día tiene otra forma, sigue siendo usual, pero de otra manera. Ya no están, por supuesto, diferenciados los legítimos, los hijos. Ha habido su matrimonio fuera, eso ya ha cambiado, ¿no? Todos lo sabemos desde los años 40, sobre todo en adelante, pero el estigma que representaba el ser hijo legítimo o hija ilegítima en la época, eso era tremendo, ¿no? Otilia Arosemena era una de las mujeres que le dio mucha importancia a esto porque ella esto lo vivió. Recuerdo una entrevista que tuve con su hija en la que me hablaba de esto, ¿no? La reforma del Código Penal para protección a la mujer, la posibilidad de ser jurado en las causas, sobre todo en las que se dirigían hacia, en las que los culpables o los acusados eran mujeres y niños. Me acuerdo de un ejemplo que ella ponía, decía, ¿cómo un hombre puede ser jurado? Si hay una mujer acusada de que ha matado a su marido porque le pegaba y le dio un tijeretazo, le dio con una tijera, ¿cómo un hombre no puede entender eso? No puede entender que las mujeres llevamos tijeras en los bolsillos porque cosemos, porque sobre todo si son modistas, etc. Es un argumento que quizá hoy pueda parecer ingenuo o un poco tonto, yo qué sé, ¿no? Pero es que estamos en ese nivel, en ese mundo, ¿no? Y las mujeres no podían decir nada, y eso, ¿cómo iba a juzgar un hombre eso? Y ahí tenía toda la razón, ¿no? Y finalmente, el último bloque de puntos en el partido, en el programa, era los derechos políticos, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué? Porque el sufragio, ya se entendían, era la llave. El sufragio era la llave que les daba a las mujeres, en este caso, a cualquiera, a la gente en general, pero especialmente a las mujeres porque no lo tenían, era la llave para poder tener representación legislativa en el municipio, para poder ejercer la judicatura, para poder estar también en el poder ejecutivo. Claro, por eso es que el sufragio es el objetivo central. Todo lo demás también, pero la clave, lo que puede hacer que se pudiera ejecutar, el poder en práctica de ese programa, era el tener derechos políticos. Y eso lo tenían muy claro. Por ese era el objetivo hacia el que enfilaban todas su trabajo o sus mayores energías, ¿no? Pero además de esto tampoco se olvidaron de otros temas muy interesantes, como eso, proponían crear ligas femeninas, grupos de mujeres, para la construcción de calles, parques, jardines, es decir, para ocuparse de la urbanización de la ciudad, que estaba bastante mal, como se pueden imaginar, todavía estaba en crecimiento la ciudad, de manera más ordenada que hoy, ¿no? Pero sí había una actividad importante en este sentido. Y luego el tema, de nuevo, de la necesidad de una campaña sanitaria, ¿no? De las medidas de carácter atendiendo a la salud. Fíjense que entonces los dos grandes ejes de las políticas sociales, que son salud y educación, tenían una fuerza importantísima en su programa. Y el tema central de la consecución del sufragio, ¿no? Por eso es que digo yo, bueno, por eso y por la manera en que actuaron y quiénes eran, etcétera, se puede calificar al partido como un partido de carácter socialista a la usanza de ese tiempo, ¿no? De su época. Bueno, esta esquemita muestra cómo estaba organizado. Había una convención nacional que era elegida y compuesta por los directorios de la República, los directorios que habían en las provincias, en los distritos. Estos representantes de todo el partido elegidos aquí, cada año se reunían en la convención y escogían de manera secreta a 5 miembros más suplentes que estaban en el directorio nacional. Y además de esto había un cuerpo consultivo para asesorar, ¿no? Voy a pasar esto que
creo que no. Y quiero mostrarles aquí, aunque ustedes ya muchas lo conocerán, a algunas. Bueno, esta es Lola Collante, periodista, feminista, socialista abiertamente, muy interesante, pero no fue parte del Partido Nacional Feminista, al menos hasta donde yo sé, pero sí esta es Enriqueta Morales con su sobrino, Clara, el año de su graduación, y esta es Otilia Arosemena de Tejera en los años 30. Como ven, la foto está bastante deteriorada. Más mujeres. Elida Campodónico de Crespo, que en el año 52 será la primera embajadora mujer de Panamá en México. Georgina Jiménez, que luego será de López, la primera decana, socióloga. Linda Smart, que fue la presidenta del partido, del primer congreso feminista del año 23, colonense, mujer negra, afrodescendiente, como ustedes quieran llamarlo. Clara de Turner, esposa del dirigente del Partido Comunista, en la década de los 30 sobre todo. Sara Sotillo, Felicia Santizo. Ven ustedes, por el tipo de mujer que es, se pueden dar cuenta que son mujeres populares de los grupos discriminados a veces, siempre. Solamente una nota de referencia a las relaciones internacionales y a la celebración de este congreso en 1926, muy importante y poco conocido, que en una nota que yo vi en el Archivo Nacional en Madrid, aparecía la nota del embajador, del cónsul español en ese momento, que decía que bueno, sí, que paralelamente al Congreso Bolivariano del 26 se había celebrado un congreso ahí de mujeres, ¿no? Pero que aquello no tenía la menor trascendencia e importancia, ¿no? Esa era un poco una visión sobre el tema. Y quiero hacer referencia a este trabajo de investigación realizado por la doctora Catherine Marino, que es un estudio sobre el feminismo en las Américas, donde es el estudio de la creación y el trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres, que no tiene mucho que ver con la que conocemos hoy, es otra época. Sobre todo ella estudia desde la creación del 28 hasta la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo realmente impresionante del trabajo, donde el Partido Nacional Feminista, que estuvo siempre relacionado, y especialmente Clara González, que fue la que trabajó en un gran informe sobre la situación de las mujeres, la situación de la nacionalidad de las mujeres en América Latina y la situación en general política de las mujeres. Ese es la Comisión Interamericana de Mujeres, y ese trabajo en concreto son los primeros mundiales, la primera experiencia que existe en este estilo. Y esto también es muy poco conocido, y hay que destacar, como lo hace la doctora Marino, el papel de Panamá y de Clara González, que fue la que trabajó cuando estuvo ya desde el 28-29 hasta el 30, y más adelante ella estuvo estudiando en Estados Unidos, en Nueva York, y ella se incorporó a este trabajo de este grupo de mujeres y siguieron luego en relación con ellas toda la década de los 30. Bien, Clara se fue, hizo sus estudios en Nueva York, regresó, se encuentra con un país polarizado. El Partido Nacional Feminista ha estado un tiempo ahí como hibernando en la ausencia de ella y de otras mujeres también que salieron al exterior a estudiar. A su regreso, esto es una foto del año 34 de un grupo que era la comisión que se creó para celebrar los 25 años del Instituto Nacional. Hay un trabajo que ella hizo, es buenísimo, interesantísimo, y yo no lo he visto citado ni revisado por gente, por estudiosos. Es una investigación, un trabajo excepcional desde mi punto de vista sobre el Instituto Nacional, las políticas
de cada uno de sus rectores, la importancia política que tuvo, el significado que tuvo, hace una crítica muy políticamente cuidadosa, pero muy clara, una crítica al gobierno, al golpe de Estado del 30 de la acción comunal. Bueno, en fin, que es muy interesante. La década de los 30 fue muy movida. Yo les ponía ahí todos los años, pero es que el Partido Nacional Feminista cada año hacía memorándum, se los mandaba a la asamblea pidiendo todo su programa y no le hacían caso. En alguna ocasión llegaban un poquito más lejos. En el año 36 fue cuando realmente estuvieron a punto de conseguir que la asamblea aprobase el derecho al sufragio de las mujeres, pero una maniobra, según Clara González, una maniobra del presidente, Juan Demóstenes Arosemena, impidió que la diferencia de un voto que había entre los pros, los que votaban a favor o en contra, impidió que se consiguiese. De modo que pasó toda la década de los 30 sin haber conseguido el derecho al sufragio ni mayores cuestiones, salvo quizá un mayor conocimiento, una mayor penetración de las ideas y de la posición de las mujeres en el país, que fueron ocupando cada vez más espacios, teniendo más presencia en todas las instituciones y en todos lados. Por ejemplo, recordemos que esta es la década en la que se está formando mujeres como Carmen Miró, que trabajará en la Contraloría General de la República a comienzos de los años 40. Carmen Miró fue además secretaria del gabinete. No recuerda, creo que con Demóstenes Arosemena, ahora mismo no recuerdo con qué presidente, ¿no? Las mujeres estaban ahí, ocupaban muchos espacios, ya ese pensamiento de que eran inferiores, menos inteligentes, todo eso ya formaba parte del pasado. Solo las mentes superreaccionarias tenían todavía, se hacían eco de esto, ¿no? Pero el país está muy polarizado, recuerden también a nivel internacional, el comunismo, fascismo, demócratas, es un mundo que está abocado a lo que pasará luego, la Segunda Guerra Mundial. En Panamá, las elecciones del 36, fraudes, violencia en la calle, en el 40 más todavía. Alfaro, con quien Clara tenía muy buena relación y al que ella apoyaba, por supuesto, en el año 40, Alfaro tuvo que marcharse en el año 40 y dejar la candidatura y decir no puedo participar en estas elecciones, no son democráticas, por lo tanto me voy, ¿no? Hubo violencia, Clara estuvo en la cárcel en un par de ocasiones y participó en una conspiración que había que trataban incluso por las armas de cambiar la situación política. Finalmente, en el año 38 hubo un intento. Es importante, ya quiero ir terminando con esta historia que se me ha alargado. El año 38, Clara tenía bastante claro, ella y supongo que sus colegas, pero no puedo hablar de los otros porque no lo he leído, no lo he confirmado, pero es obvio porque eran decisiones del partido. Lo que se dan cuenta es que el Partido Nacional Feminista es demasiado, ¿no?, para la situación del país. A las mujeres les cuesta sumarse, no tienen además votos, no tienen fuerza. Todavía hay mucha gente que tiene poder en la asamblea que le da miedo. Recordemos que la situación era muy, muy complicada porque darle el voto a las mujeres significaba que de repente era el doble de votantes. Y nadie tenía certeza de qué iba a pasar, a quién iba a votar, a quién iba a beneficiar el voto de las mujeres. Por eso es que los conservadores eran proclives a darle el voto, después que se les pasó el miedo a aquello y estas ideas de que las mujeres eran menos inteligentes y que además la política era muy sucia y las mujeres eran ángeles y no podían contaminarse con todo eso. Después que estas ideas, que son sobre todo predominan en la década de los 20, ya empiezan a darse cuenta de que, bueno, la influencia que tiene la Iglesia Católica y estas ideas conservadoras sobre las mujeres podían darles beneficios. Arnulfo participa un poco, Arnulfo Arias, de esto y además tiene
bueno, una capacidad, yo diría, no sé si llamarlo capacidad o qué, pero es otro personaje, tiene otras razones por las cuales empieza a llamar, a aceptar la idea de darle a las mujeres la misma, los derechos políticos, los derechos al voto, claro, controlados, ¿no? Pero bueno. En cambio, los liberales son los más miedosos en esta época. Son miedosos por eso, porque es que ¿a quién van a votar las mujeres? ¿No? Entonces, pero están los socialistas y los comunistas también en la asamblea, y por eso en el año 36 estuvieron a punto de, ¿no? Porque Demetrio Porras y los comunistas estaban dispuestos, estaban luchando, y algunos liberales como Alfredo Alemán, por ejemplo, dispuestos a conseguir ya de una vez por todas este cambio, ¿no? Pero bueno, en el año 38 hubo un intento de celebrar este segundo congreso feminista que Juan Demóstenes Arosemenas abortó, que hubiera sido muy importante, y un objetivo fundamental era, en medio de esta situación tan complicada, lo que quería hacer el partido era transformarse en una especie de frente amplio. Recordemos que estamos en la época también de los grandes frentes, donde se unen socialistas, comunistas, demócratas, liberales, para enfrentar a los nazismos y a los fascismos. Entonces, también este ámbito, este contexto nacional y esta experiencia internacional conduce un poco a esto, ¿no? A aparentar, a ponerse una cara más abierta, a crear un gran movimiento amplio con objetivos mínimos, el voto, pero no ir, no ser quizá tan, no poner una cara tan radical y que fuese conflictiva para muchas mujeres e incluso para los políticos, con el objetivo de ver si se podía alcanzar el derecho al voto. Pero no se pudo hacer esta transformación porque el presidente Demóstenes Arosemena lo impidió y no se celebró. Hubo mucha represión, muchas mujeres se asustaron también porque el presidente amenazó con echarlas, con no recontratarlas, eran maestras. Clara se tuvo que exiliar una temporada en Costa Rica. Y bueno, esto que les mostré era un manifiesto que sacaron cuando en el año 41 se fue echado del poder Arnulfo Arias, con el que ellas siempre estuvieron en desacuerdo. Aquí hay un tema del voto, si el voto se lo dio a Arnulfo a las mujeres y tal. El Partido Nacional Feminista siempre defendió la posición de que en 1904 la Constitución era clara y tenían que haber admitido el derecho al voto de las mujeres, y que fue Arnulfo Arias, como efectivamente en la Constitución del 41 se dice que son los varones los que tienen el derecho al sufragio, ¿no? Y de manera explícita. Y lo que se hace luego es dar esa concesión siempre que la autoridad lo diga. Podrán tener cargos y podrán votar en las elecciones municipales. Y sí es verdad que hubo una votación en el año 41, pero como 5 días después fue derrocado Arnulfo, esa primera vez en la que algunas mujeres, pocas según la prensa, pudieron votar en las elecciones municipales a los ayuntamientos provinciales, eso quedó un poco en el olvido. Y bueno, si quieren hablamos más de eso luego. No sé, algunas imágenes. Clara González y otros abogados en Estados Unidos. Una delegación para estudiar los tribunales juveniles en los que Clara estuvo participando. Luego algunas imágenes. Estas son del 48, pero ya saben, Clara González se presentó, bueno, se creó la Unión Nacional de Mujeres. Ahí confluyeron mujeres de un espectro político más ancho, más amplio. Clara no fue votada, no obtuvo la curul. Y sí, las dos que lo obtuvieron fue Clara, Esther Meira de Calvo y Gumersinda Páez. Gumersinda Páez había sido miembro del Partido Nacional Feminista. Estas son imágenes de asambleas de la Unión Nacional de Mujeres en la ciudad de Panamá. Esta es Estela Sierra, la poeta, que fue candidata suplente. Y miren, hay muchas mujeres, son mujeres del pueblo, sobre todo de lo que hoy llamamos casco antiguo, que es donde iban a reclutar firmas y
votos. Este es también de la campaña del 48, son mujeres indígenas, no sé si de una Yala, diría yo que son. Y estas son mujeres campesinas y afrodescendientes, muchas, probablemente de la comarca de la zona de Colón, diría yo, es que no está identificado, ¿no? Esta es la misma que vimos antes de la ciudad de Panamá, donde está la sierra, y estas mujeres probablemente conocidas, pero yo no las he podido identificar. La sierra en un premio que le dieron acompañada de las dirigentes del Partido Nacional Feminista, bueno, de la Unión Nacional de Mujeres ya en ese momento. La Unión Nacional de Mujeres siguió viva hasta finales de los años 40. Ya a partir de ahí, de la consecución del voto y de las segundas elecciones en las que participaron, que tampoco lograron ningún éxito, ahí ninguna feminista fue elegida. Ese es el momento ya del declive, y lo que hicieron las feministas entonces fue replegarse o meterse, sumergirse, hacer una inmersión muy profunda en los partidos tradicionales. Desaparecen entonces las organizaciones de mujeres hasta muchas décadas después. Aunque en el año 68 Clara escribió un artículo que no fue publicado, y sí le hicieron una entrevista. Yo no veo nada, ninguna, no vi ni una foto. Clara ahí escribió en el 68, ¿qué pasó? ¿Qué hemos conseguido? Después de todo lo que luchamos, ¿ahora dónde estamos? Estamos igual, ¿cuántas mujeres presidentes hay? ¿Cuántas ministras? Es decir, hacía una reflexión muy crítica que era como, suena como a un, bueno, terminemos y empecemos de nuevo. Pero ella muy pronto quedó en una minusvalía muy seria y ya no pudo tener una participación social, abierta y política como quizá le hubiese gustado. Finalmente, y creo que me he pasado mucho, no he mirado el reloj y Salvador no me ha dicho nada, así que yo he seguido, pero rescataría, bueno, diría para terminar esto, creo que la historia del Partido Nacional Feminista es una historia a rescatar. Es algo que no aparece en los libros de historia, no aparece en ningún lado, pero bueno, el tema de la historia de Panamá es otro tema, la historia y las ciencias sociales en Panamá en el siglo XX, que eso quizás podría ser un debate, ¿no? Es una experiencia a conocer y unas preguntas que yo dejo abiertas porque yo tengo mi respuesta, pero no sé, sería una historia de emular, es decir, a tomar ejemplo de ella e ir quizá más allá. Es una visión, el Partido Nacional Feminista, una visión del feminismo para debatir y para entender. Y bueno, con el permiso de ustedes y pidiéndoles disculpas por haberme prolongado demasiado. Para nada, Yolanda, yo creo que todo el mundo ha disfrutado intensamente tu exposición y la prueba está en que se ha mantenido pendiente de todas tus palabras. De hecho, ya hay varias preguntas. Yo le diría a los espectadores que pueden levantar la mano utilizando el botón correspondiente de la plataforma de reacciones para poder otorgarles la oportunidad de hacerte preguntas directamente. Pero no abran los micrófonos, por favor, porque somos muchos en esta reunión. Hay actualmente 112 personas en la reunión, así que les pido que mantengan los micrófonos apagados y utilicen ¿Esto está ocurriendo ahorita? Sí. Ah, vaya, ahí está Salvador. Como decía, por favor usen el botón de las manos en las reacciones para poder hacer las preguntas. Aprovecho de que hay dos personas que han hecho preguntas por escrito y un caballero pregunta casualmente cómo se incorporaban o si se incorporaban los varones a la organización del Partido Nacional Feminista, cuál era la relación. Creo que eso ya hablaste un poquito, pero planteo la pregunta del caballero.
Y otra participante le llamó la atención el aspecto del exilio de Clara González de Berenguer y se pregunta un poco quiénes más pudieron haber sido, digamos, forzados a esa situación. Repito, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y démosle la oportunidad a la expositora de responder estas dos primeras preguntas y las siguientes por escrito o levantando la mano con la oportunidad que le da la plataforma. Gracias. Bien, gracias por las preguntas. Sí, los aliados. Desde el momento al congreso, al primer congreso del año 23, donde se va a propiciar la creación del partido, hay invitado a un grupo de hombres, que eran los miembros honorarios del partido, serán luego. Ahí está Moscote, mi padre, José Dolores Moscote, está Morales, Eusebio Morales, está Mora, está Jepta Duncan, y no recuerdo alguno más, pero todos ellos personajes liberales prominentes, ¿no? Y habían invitado también a José María Blázquez de Pedro, el anarcosindicalista, o uno de los padres del sindicalismo panameño, que dijo que él no aceptó porque pensó que el feminismo debía ser autónomo y que él era un privilegiado si aceptaba ese título honorífico. Entonces le pusieron corta que le pone al lado la Julia, por favor, La comorbilidad. Y entonces... Por favor, apaguen sus micrófonos que no permiten escuchar las respuestas de la expositora. Es una sola persona. Dime una cosa. Bueno, Alfonso Manoto tuvo COVID en Washington. Digo, me he visto obligado a apagar todos los micrófonos momentáneamente para que le podamos dar la palabra exclusivamente en esta ocasión a la conferencista para que responda. Por favor, Yolanda, si puedes activar tu micrófono. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, sí, por favor. Bien, les decía que en el Partido Nacional Feminista solo participaban mujeres, ¿sí? Y esto creo que me permite recordar algo, y es que las organizaciones de mujeres en todas las épocas, desde el siglo XIX y antes, no son exclusivamente de mujeres porque las mujeres quieran. En primera instancia porque no les dejan entrar a ningún otro lugar, ¿no? No en los partidos, no a los clubes políticos en la Revolución Francesa, ninguna revolución, no, mujeres no. Entonces se ven obligadas a crear sus propias organizaciones. Ahora, el Partido Nacional Feminista se creó con mujeres. No, hasta donde yo sé, no era un organismo abierto a los hombres, salvo para lo que ellas llamaron los miembros honorarios. Y ahí es donde estaba, como les decía antes, Jepta Duncan, ¿cómo se llama esto? Morales, Eusebio Morales, Moscote, el padre, ¿no? y otras personalidades liberales conocidas. Y fue invitado especialmente el sindicalista, anarcosindicalista José María Blázquez de Pedro, que declinó la invitación porque le parecía que era gozar de un honor que él no ameritaba, algo así, ¿no? Pero estos miembros honorarios y otros sí que se mantuvieron relacionados con el partido, sobre todo apoyando económicamente. Recuerdan que el partido tenía tenía la escuela donde las maestras eran ellas y no cobraban. Pero además de esto, publicaron una revista que se llamó, en la década de los 20 era Orientación Feminista y en los 30 se llamaba Nosotras. Esto les costaba dinero y los salarios que tenían eran miserables. Entonces ahí sí todos los apoyos eran bienvenidos. Tenían miembros que eran secretas porque sus maridos se lo prohibían, como Inés de Fábrega, por ejemplo, que cuenta Clara González en uno de sus escritos que como el marido la amenazó con el divorcio si no se salía de esa agrupación, entonces ella se retiró, pero les ayudaba económicamente, contribuía de esa manera, ¿no? Con relación al exilio, hasta donde yo sé, no hubo más exiliadas que ella, que Clara González, ¿no?
Pero es que Clara González, en lo personal, ella estuvo muy involucrada en un movimiento armado que hubo, tuvo unas implicaciones, estuvo en la cárcel, como les decía, muy poco tiempo, ¿no? Junto con Diógenes de la Rosa, que siempre fue su compañero en toda, político, digamos, y un gran amigo a lo largo de toda su vida, pero no sé de nadie más. Ha solicitado para hacer una pregunta a la licenciada María Alejandra Capel. ¿Sí? Hola. Hola, profe Marco, buenas tardes. Miembros del Tribunal Electoral, especialmente del INEC, muchísimas gracias por esta oportunidad. Le agradecemos muchísimo el espacio y esta magistral presentación que se ha realizado en el día de hoy sobre el Partido Feminista. Profe, todos los días se aprende muchísimo con usted, le agradezco nuevamente. En realidad quería hacerle la pregunta al Tribunal Electoral. En este contexto sobre el Partido Feminista, ¿qué nos podrían decir? ¿Cabría la posibilidad de que se reactive este partido feminista? ¿Va en contra de los derechos universales, de que solamente eran las mujeres que pertenecían a este movimiento político que al final se constituyó como partido político? ¿Y cuáles serían las diferencias que habrían en la actualidad con la inscripción de un partido político a diferencia de esa época? Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, creo que la palabra la tienen ustedes entonces. Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar en nombre del Tribunal Electoral, pero la pregunta sí resulta muy interesante. Actualmente el régimen constitucional nuestro prohíbe partidos construidos sobre bases discriminatorias, pero no es lo mismo un partido que impulse ideas feministas a un partido que excluya a las no mujeres de su filiación. Así que yo creo que son problemas interesantes, pero distintos en ese punto. Yo creo que hoy en día puede haber, por supuesto, un partido feminista que sea abierto a la participación de todos los ciudadanos y pudiera, por supuesto, pasando por los mismos requisitos que actualmente tiene el sistema político panameño para la incorporación de partidos políticos nuevos. Pero bueno, eso no es una posición del tribunal, es mi valoración, que no quiero tampoco esquivar así su pretexto de que yo soy el moderador. Me parece un tema interesantísimo el que plantea la compañera. El doctor Jorge Llanareas había pedido la palabra también. Sí, muchas gracias, Salvador. Excelente conferencia, Yolanda. Yo estoy totalmente convencido de que esa historia hay que investigarla más, hay que investigarla mejor, porque muchas cosas ocurrieron en aquellos años. Por supuesto, Clara González es un nombre muy importante, quizás no se le asocia tanto con el inicio de lo que son las políticas de protección de la infancia. Ella fue la primera juez tutelar de menores y estuvo allí 12 años como juez tutelar de menores. Así que mucha de la construcción de esas instituciones de protección de la infancia se la debemos al trabajo pionero de Clara González. Pero mi pregunta en realidad va a un hecho en el que se ha escrito muy poco y la verdad es que se desconoce en general, que son algo que tú mencionaste, que son las primeras elecciones en las que participaron las mujeres, que son aquellas que se hicieron de acuerdo a la Constitución del año 41. Esa Constitución, entre otras características, promovía un tipo de descentralización en donde la unidad descentralizada era la provincia y el organismo máximo de la provincia era el ayuntamiento provincial. Y era a ese organismo que las mujeres aparentemente sí podían participar como candidatas para ser elegidas como miembros. Es decir, la mujer estaba privada de una representación nacional, solamente había una representación a nivel descentralizado. Yo no he podido encontrar documentos fehacientes de que las elecciones que debían haberse realizado en el 41 en efecto se realizaron.
y que los organismos, esos ayuntamientos provinciales, en efectivo, se integraron. Así que ahí creo que hay un espacio enorme de investigación de qué fue lo que pasó con ese primer intento fallido de participación política de las mujeres. Creo que tú documentaste en tu biografía que en realidad Clara ni estaba de acuerdo con esa regulación constitucional del año 41, ella la adversaba abiertamente, ni tampoco apoyó lo de las elecciones en el año 41. Pero sí sería bueno ver qué otras dimensiones tuvo esto para el movimiento de mujeres. Eso es todo. Gracias, Jorge. Esa inquietud tuya la tenía yo por mucho tiempo. ¿Qué pasó en el 41? ¿Efectivamente hubo elecciones o no? Me acuerdo que una vez estaba en el Archivo Nacional buscando algo y como en el orden que había, no sé ahora cómo estará, cayeron a mis manos por casualidad unos documentos que informaban de la organización de un comité de mujeres arnulfistas. No sé si era la palabra exacta porque no recuerdo el nombre del partido arnulfista en el año 40, ¿no? Y bueno, con eso lo que quería era recordar que efectivamente el partido arnulfista juega un papel muy relevante en toda esta historia y sobre todo por eso, porque quedó en la memoria, aparte de este desconocimiento de la historia y de la falta de divulgación y de la falta de investigación, es este mito creado en torno a que Arnulfo le dio el voto a las mujeres, ¿no? Bueno, esa inquietud me llevó, yo hice una investigación que quería haber publicado este año, pero que está ahí esperando que le eche un vistazo, que era justamente qué pasó, lo llamé Mujeres Votantes y es un estudio desde el 41 al 56. No encontraba rastros de qué pasó, si hubo esas elecciones, si las mujeres votaron en el 41 o no. Finalmente lo que encontré y he podido constatar que sí hubo elecciones y que sí hubo algunos grupos de mujeres que lograron votar fue en la prensa, porque tampoco he encontrado rastros de esto en las estadísticas de la Contraloría. Lo que dice la prensa, y es lo que yo recojo en esa investigación, es que sí hubo mujeres, de esas mujeres que, según la legislación y esta Constitución, podían ir, que eran mujeres formadas, mujeres con un rango de edad, de nivel de educación, etcétera, que se acercaron y votaron. Entonces, la prensa cuenta de todo, desde grupos de mujeres que llegaron a votar y no las dejaron porque no reunían los requisitos, a otras que sí. Al parecer, la conclusión mía, después de investigar, sobre todo en la hemeroteca, es que sí hubo las elecciones a los ayuntamientos provinciales, eso está constatado, ¿sí? Y sí hubo mujeres que votaron. Lo que pasó es que 5 días después, creo que las elecciones, o 4 días, creo que las elecciones fueron un domingo 5 y el 9 fue el día en que Arnulfo fue derrocado. Entonces, este episodio pasó a la historia sin mayor gloria, ¿no? Se olvidó, no ha sido muy reseñado, pero sí hubo elecciones y hubo mujeres que votaron. En ese estudio lo que hice también fue entrevistar, buscar mujeres que podían haber sido de las que en ese momento votaron. Hice 7 entrevistas y algunas de ellas sí recordaban, bueno, eran muy ancianas, ahora mismo no recuerdo si lograron decir que fue en el 41, porque ahí a veces la cosa se confunde, ¿no? Pero sí, algunas me dijeron que sí y parece que sí, ¿no? Bueno, esta es otra historia. Cuando logre publicar eso, que espero que sea pronto, pero sí hubo esas elecciones, Jorge, sí la hubo y sí votaron, pero parece que eso, según dice la prensa, fueron muy pocas. No recuerdo ahora en términos numéricos porque hablaban de números, pero no, ahora mismo de memoria no te puedo decir cuántas, ¿no? Muchas gracias. Ha solicitado la palabra el doctor José Cambra. Buenas tardes a todas y todos y a la profesora Yolanda Marco en especial y a la anfitrión. Yo quisiera que me ayudaras, Yolanda, a resolver una duda. La década del 40 fue una década de mucha crisis en las alturas. Y esa crisis en las alturas devino por la ilegitimidad del golpe de Estado contra Arnulfo Arias y el régimen de Ricardo Adolfo de la Guardia, si mi memoria no me falla en su momento, del que había sido su ministro de gobierno y que le dio el golpe de Estado. Y
En el marco de eso hubo movilizaciones estudiantiles importantísimas que dieron surgimiento a la Federación de Estudiantes de Panamá y al Frente Patriótico de la Juventud. Hubo movilizaciones docentes que originaron dos organizaciones poderosas en esa época, la Asociación de Profesores de la República y el Magisterio Panameño Unido. Pero ¿por qué esas organizaciones que crecieron al lado de una coyuntura tan importante que fue aprovechada por el movimiento de mujeres encargado del Partido Nacional Feminista y en otras, cuando se dio la convocatoria a la constituyente por la crisis política que había y fueron electas por primera vez mujeres a cargos como la constituyente, después esas organizaciones no tuvieron una impronta feminista? No digo que fueran feministas, sino que no reivindicaban conscientemente en su trabajo organizativo, ni siquiera el Magisterio Panameño Unido, el feminismo. O sea, ¿por qué se da esa... ¿Cuál es, o tú crees que es? Porque el Partido Nacional Feminista es tan constante y las organizaciones sociales que surgen de la coyuntura y que permanecieron después no tienen exactamente una posición tan afirmada. Algo pasó, hay alguna pista de lo que pasó. Te lo digo solo y acabo con eso, con el ejemplo de lo que acaba de pasar en la lucha contra las reformas constitucionales. La mayoría de quienes se enfrentaron a eso fueron mujeres y jóvenes, mujeres jóvenes. Y eso después nutrió lo que fue el 8 de marzo y el performance El violador eres tú. O sea, se nutrió de verdad de una manera impresionante el feminismo a partir de una lucha nacional. Entonces mi pregunta es, ¿qué habrá pasado en aquella otra época? Si hay pistas pues, sobre eso. Bueno, es muy interesante lo que plantea José. Has mencionado dos organizaciones, Magisterio Panameño Unido, fundado por Clara y por Sara Sotillo, que fue miembro, como vimos, además fundador del Partido Nacional Feminista. Georgina Jiménez, que tuvo un papel muy relevante en los acontecimientos entre los estudiantes de la Universidad de Panamá en la década, comienzo de los 40. Efectivamente, están ahí. Si lograron darle o imprimirle una huella feminista a estos movimientos, yo no conozco tanto los movimientos, pero no sería capaz de decir que sí o que no, más bien pienso como tú, que no lo tuvieron. Pero ¿por qué esto? Primero habría que pensar en una cosa, y es que todos los miembros, todas las mujeres del Partido Nacional Feminista no tenían la misma forma de pensar. No era un grupo muy homogéneo. Cuando yo menciono a Clara, es que Clara González es la punta de lanza, es la cabeza pensante, es la que va más allá. Probablemente, y esto es una hipótesis, había una diferencia entre ella y el resto, o el común de las personas que apoyaban al Partido Nacional Feminista en su forma de pensar. Creo que esto podía ser una. Por ejemplo, Gumersinda Páez, que es una de las que fue elegidas como miembro como en la Asamblea, junto con Esther Neira de Calvo, las dos primeras diputadas. Gumersinda fue miembro del Partido Nacional Feminista, pero luego era parte de la Liga Femenina, que es la organización sucesora, por decirlo así, de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. Gumersinda Páez era una mujer muy conservadora, era miembro, era pastora de una iglesia. Ella, por ejemplo, en la década de los 40 hablaba, cuando estaba en la Asamblea, yo leí una referencia suya que hablaba de esas empantalonadas, es decir, criticaba a las mujeres que llevaban pantalones. Es que la cultura, digo en un sentido muy amplio, la forma de pensar de la mayoría de estas mujeres probablemente era muy tradicional y conservadora en muchas cosas, ¿no? En cosas que tienen que ver, además, aparentemente cosas pequeñas, relaciones personales, relaciones amorosas, forma de vestir, forma de comportarse, etcétera, ¿no? Entonces eso habría que conocer más, estudiarlo más para ver. Creo que estas serían dos reflexiones. La última es que lo que pasa con el Partido Nacional Feminista y luego con la Unión Nacional de las Mujeres, pienso yo, su fracaso electoral, porque fue un fracaso, tiene dos explicaciones, creo yo. Una es porque son organizaciones demasiado, podríamos decir, demasiado poco convencionales, chirrían demasiado para la mayoría de la gente, de las mujeres que se supone que deberían de haber votado. Eso pasa
Hay experiencias de esto. En España, cuando se aprueba el voto para las mujeres, las primeras elecciones siguientes, las mujeres votan conservador, voto conservador en gran parte, ¿no? Es decir, eso funciona así, es verdad, ¿no? Esa es una de las razones. La otra, que es una de las cosas que Clara González y la Unión Nacional de Mujeres adujo en el año 45, es que son las trampas electorales. Es decir, ella dice el clientelismo, por una parte, que también lleva a las mujeres, las arrastra, y la otra, que el sistema electoral, lo que dice Clara y el Partido Liberal Renovador, que era el que la apoyó, en cuyas filas ella estaba, en cuya papeleta iba ella, dijo que la interpretación que ellos hacían de la ley electoral es que solamente se podía proponer una persona como candidata de un partido. Ella se propuso solo como candidata del Partido Liberal Renovador, de la alianza esa. Pero, por ejemplo, Esther Neira de Calvo iba en la papeleta de 5 partidos distintos. Y ahí había liberales, conservadores de todo el mundo. Por lo tanto, al sumar, sumó más. Es un problema, habría que confirmar si eso efectivamente era así. Esa es la interpretación suya, pero yo creo que sí, que lo que a grandes, básicamente lo que yo veo es que hay una gran separación entre la sociedad, los votantes, esta gran población de votantes en el 45 y luego en el 48, que está en un mundo muy disímil, muy diferente al de esta avanzadilla de su momento, que fue primero el Partido Nacional Feminista y luego la Unión Nacional de Mujeres, ¿no? Y que eso probablemente también las indujo a penetrar, a quedarse más, tratando de reformar los partidos políticos tradicionales, y las mantuvo y se alejó del tema de las organizaciones propias y autónomas de mujeres, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra el joven Ian Bowen. Buenas tardes a los presentes reunidos. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, gracias, doctora Yolanda Marco, por ofrecernos este interesante conversatorio acerca del Partido Nacional Feminista, tema obviamente en lo cual incita a conocer e investigar valiosos aspectos históricos, ¿no? Me surgió una interrogante, bueno, varias. Voy a comenzar con una interrogante respecto a lo que he leído en uno de sus artículos, e inclusive usted lo citó en la intervención de hoy. Por ejemplo, ese artículo que le menciono, si mal no recuerdo, se titula Los debates acerca de la condición femenina y el feminismo en Panamá, 1911-1922, creo que se llama así el artículo. Allí menciona casualmente la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. Mi pregunta en concreto sería, ¿qué rol jugaba esa Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer en el siglo XX? Aprovecho para preguntarle dos más. Por ejemplo, hay diversas revistas feministas. Una que me llama la atención, que quiero analizar detenidamente, es la revista Orientación Feminista. Pero quisiera que me diera luces, usted obviamente por su experiencia, ¿cuáles han sido, según usted, las revistas más influyentes para el Partido Nacional Feminista? Y una última pregunta. Y por licenciado, si gusta, si no hay luego otra persona, vuelve usted y toma la palabra, pero permitamos que se cree la oportunidad de que otra persona también pueda preguntar, ¿sí? Perfecto. Doctora. Sí, Ian, el papel de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. Aquí hay mucho de interpretación, ¿no? Basada, fundamentada en argumentos que podría, digamos, explicar, ¿no? Pero la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer nace a raíz de que el presidente Belisario Porras recibe la invitación para participar en el Congreso de Baltimore, un congreso en Estados Unidos en 1922. Él entonces selecciona a Esther Neira de Calvo, que es hija de uno de los próceres del país, ¿no? Para que vaya a la reunión en Baltimore. Uno de los mandatos de esta convención es que las personas, las delegadas, agitasen en su país estas ideas y creasen
organizaciones para luchar por la mejora de la situación de las mujeres, ¿no? Y su participación activa en la sociedad. Lo que quiero decir con esto es que nace ahí, con esto no quiero negarle, demeritar a la asociación, pero nace ya con unos padrinos y un lugar determinado. Y nace con una vocación, que es la vocación de educar a las mujeres para que sean buenas madres de familia, buenas maestras, buenas ciudadanas, ¿no? Pero que no vayan en contra de aquello, de esa imagen de la mujer que existía en la época. Es ahí donde digo que es un intento de modernizar efectivamente el papel de las mujeres, haciéndoles más activas, más participativas, haciéndoles jugar un papel en la sociedad que Panamá necesitaba en ese momento. Y hay que recordar, Panamá está naciendo como Estado, tiene un montón de problemas en educación, en sanidad, en todo, ¿no? Los gobiernos, sobre todo los liberales, ponen gran empeño en construir las instalaciones, los edificios magníficos que podemos ver, el Teatro Nacional, el Archivo Nacional, el Palacio de Gobierno, etcétera, e incluso ese modelo neoclásico de arte que se utiliza para estos edificios. Es decir, están en un proceso de construcción nacional, de un Estado nacional. La participación de las mujeres es fundamental para estos gobiernos liberales. Se requiere que no sean entes que no apoyen esa modernización y esa construcción del Estado nacional. Por eso es que Porras está interesado en que se traigan todas estas ideas. Por eso es que se nombran maestros, que se mandan mujeres y hombres a estudiar fuera, etcétera, ¿no? Porque se requiere de todo eso. Pero Porras, y lo pongo como ejemplo, sí, modernizar, mujeres que funcionen, que hagan todo esto, la Cruz Roja, enfermeras, más allá, más maestras y tal, ¿no? Pero voto no. Belisario Porras siempre se puso al voto, ¿no? Y con él muchos liberales. Es decir, es una imagen, sí, transformadora de la mujer, y la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer era transformadora, era moderna, era feminista en ese sentido, pero era un feminismo mucho más moderado y que entraba en contradicción ahí cuando se trataba de acceder al poder político, por supuesto, ¿no? De modo que era un papel, era necesario, por eso fue apoyado y por eso funcionó. Y no es sino hasta finales de los años 30 que coinciden la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y el Partido Nacional Feminista en las gradas de la Asamblea Nacional, cuando se estaba en el año 36, ahí ya firmemente pidiendo el derecho al sufragio. Ahí la sociedad y el partido confluyen por primera vez, hasta donde yo sé, en esto, ¿no? Pero no antes, ¿no? Porque era una agrupación que tenía un papel, que tenía otra idea de lo que era el feminismo, ¿no? Y del papel a jugar por las mujeres. Doctora, hay varias otras preguntas. Norca Rojas pregunta qué papel jugó Carrie Chapman y el feminismo estadounidense en el feminismo panameño. Y hay otra pregunta sobre cuánto tiempo duró el Partido Nacional Feminista. Carrie Chapman, perdón, creo que era su nombre, estuvo en ella era una dirigente feminista moderada, por decirlo así, norteamericana. No estaba en la corriente de Alice Paul, por ejemplo, y del Partido Nacional de la Mujer de Estados Unidos. Hizo una gira por toda Sudamérica y América, llegó a Panamá y dio algunas conferencias, tuvo actividades, fue muy bien recibida por el presidente y por todo su gobierno, y suscitó una polémica. Bueno, lo que ella decía es que los hombres latinoamericanos no estaban preparados, que el feminismo en Latinoamérica tenía que ir despacito, ¿no? Que América Latina no estaba todavía madura para el feminismo, para el voto, que todavía lo del voto en las mujeres aquí había que madurarlo más y esperar más, que los hombres además eran muy machistas. Y a José Dolores Moscote le respondió, porque esto le enfureció, pienso yo, le enfadó muchísimo, porque él justamente era una persona que desde la dirección del periódico que él dirigía
y además desde los distintos cargos que tuvo en la educación nacional había sido siempre bueno, ya saben que el Partido Nacional Feminista lo nombró uno de sus socios honorarios, de sus miembros honorarios. Entonces él le contestó y está publicado en la prensa cómo le responde a Carrie Chapman Catt. Yo diría que no tuvo mayor influencia, tenía relación con la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, no tuvo relación con el Partido Nacional Feminista, que estaba en formación en esta época, ¿no? Pero que pudieron haber tenido alguna relación, hasta donde yo sé, no se conocieron, ¿no? De modo que yo diría que no tuvo más trascendencia que esto que les estoy mencionando, esa gran publicidad que aparece en los periódicos con la llegada suya, las cosas que dijo y luego la respuesta de Moscote. Sí, la otra pregunta era sobre la duración del Partido Nacional Feminista. La duración. Bueno, nació en el 23, no recuerdo exactamente la nota en la que se le reconoce legalmente, creo que es del 23 o más tarde del 24, y duró hasta el año 44. No hay una disolución que yo sepa formal del partido, pero sí está el nacimiento en diciembre del año 44, se crea la Unión Nacional de Mujeres y ya el partido desaparece, ¿no? A partir de ahí... Bien, no veo otra pregunta. ¿Sí? El licenciado Bowen. Perfecto. Bueno, dos preguntas. Una que me hizo falta, que era acerca de las revistas feministas, doctora. Una que me llamaba la atención, que quiero analizar como le mencioné, es la revista Orientación Feminista. Pero quisiera que me diera luces acerca de cuáles han sido, según su experiencia y estudio, las revistas más influyentes para el Partido Nacional Feminista. Me temo que no le voy a poder dar mucha información. Orientación Feminista es la revista que ellos, el Partido Nacional Feminista, ellas hicieron. Okay. Pero yo solamente he podido encontrar un ejemplar. Los otros, ni en la hemeroteca, en ningún lado, ni en colecciones privadas he podido, ni en los documentos de Clara, en los archivos de ella, no queda el recuerdo, no hay documentación sobre las otras. La revista Nosotras, que fue la publicación del partido en la década de los 30 y que dirigió Otilia Rosemena de Tejera, tampoco es así ni un ejemplar, nada, no sé nada de ella, no la encuentro por ningún lado. En revistas que le influyeron, revistas feministas no le puedo decir, yo no he encontrado rastro de ninguna de ellas. Lo que sí he encontrado son muchos artículos de feministas de América y de Europa y de Estados Unidos, no tanto de Sudamérica y de Europa, en periódicos nacionales que publicaban mucho y en la revista Quasimodo. Más allá de eso no le puedo decir. Pero sé, por ejemplo, que tuvo una correspondencia muy fluida con feministas del Cono Sur, con Perú y sobre todo con Ofelia Domínguez, que esto lo rescató en su investigación la doctora Marino, de la que les hablaba antes. Ofelia Domínguez era feminista cubana, miembro del Partido Comunista, y por ahí quizá hay una correspondencia, bueno, Marino encontró la correspondencia y en su libro la ha reseñado, ¿no? Pero yo no recuerdo haber visto referencias, tenían publicaciones, supongo que estas publicaciones le llegaron a Clara González y al Partido Nacional Feminista, pero yo no lo he podido confirmar aquí, ¿no? Tendría que revisar el libro de Marino a ver qué es si ella encontró estas referencias y si aparece ahí. No sé si me he explicado. Sí, clarito, doctora. Bien. Bueno, es todo lo que le puedo decir. ¿Había algo más que usted preguntase o no? Sí, una última. Usted mencionó que aún falta muchas cosas por investigar. Según su criterio, ¿qué puntos faltarían por investigar o profundizar? Y así, obviamente, enriquecer más la historia del Partido Nacional Feminista. Yo coincidí con usted una vez que usted dictó una capacitación, un conversatorio de Clara González en la Procuraduría de la Administración y me mencionó que, obviamente, que me fuera por el área jurídico, ¿no?
pero ¿qué otros puntos valdría la pena investigar o profundizar en cuanto a este Partido Nacional Feminista? Bueno, yo creo que la investigación depende mucho es como muy personal, ¿no? Yo puedo tener unas interrogantes y unas inquietudes distintas a las suyas. Y creo que la investigación no funciona si uno no tiene ese impulso, esa curiosidad que es como muy subjetiva, ¿no? Bueno, hay muchos puntos, pero me parece que una cosa que sí es objetiva en la que podemos coincidir es lo que le decía. Yo no lo recordaba y ya sé a qué actividad se refiere, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, yo le he insistido además a algunas amigas que tengo que son abogadas, le digo, tú, hazlo tú, porque creo que todavía está todo el trabajo que desde el punto de vista de la legislación, de las leyes y sobre todo en esa línea de trabajo tan querida para Clara González, que fue el tema de los tribunales y las leyes para la delincuencia, las leyes juveniles y para la infancia y para la legislación en general, ¿no? Creo que todo eso amerita un trabajo muy importante. Hay todo un periodo que es el de los 12 años que mencionaba antes el doctor Yanarea, que efectivamente ahí ella publicó muchos artículos que eran de educación y donde hablaba daba a conocer sus ideas sobre cómo debía de ser el tratamiento de la delincuencia infantil, de la juvenil, siempre con el tema, con la perspectiva de la prevención, ¿no? Hay mucho de ella publicado en los periódicos y eso yo, por ejemplo, casi ni lo he visto, porque creo que eso es como muy especializado también. A mí no me interesa tanto, ¿no? Me interesa, pero no como para meterme ahí a buscar entre papeles. Para hacer una investigación, quiero decir, como la que ya he hecho, ¿no? Hay algunos temas, por ejemplo, esto del año 41 que pasó y qué pasó después. Me interesaría mucho, por ejemplo, estudiar más el pensamiento de Otilia Arosemena de Tejera, que fue una mujer fascinante, yo creo también, muy interesante y que tiene, además, yo creo que es la intelectual probablemente de la primera mitad del siglo y hasta los años 60, quizá más interesante de la historia de Panamá, ¿no? Y que además fue muy prolífica, escribió mucho, ¿no? De toda y cada una de estas mujeres creo que hay para hacer un trabajo de investigación muy impresionante. Y creo que abonar más en el contexto, en la historia del partido, pero profundizando más en el contexto político y social también sería muy interesante. Y quizá también, bueno, en la historia económica. La historia económica y social de Panamá creo yo que está muy descuidada, por decir lo menos y lo más suave posible, ¿no? Entonces, todo lo que sea profundizar en la historia del trabajo, por ejemplo, de los movimientos sociales, van a conducir, efectivamente van a enriquecer la historia del Partido Nacional Feminista y a la inversa también, ¿no? Entonces diría que a grandes rasgos, todo lo que sea profundizar en la historia social del país, en la historia económica y también en la historia política, olvidándonos un poco de la perspectiva quizá más enfocada a las relaciones de Panamá con Estados Unidos, más hacia adentro en la historia de los partidos políticos. En su contexto, creo que todo eso tendría frutos también para conocer mejor el papel del Partido Nacional Feminista. Muchas gracias, doctora. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta. No sé si quiere usted tener una última intervención para cerrar esta conferencia del día de hoy. Bueno, a mí la única intervención que quisiera hacer es agradeciéndole a todo el público que ha estado y las preguntas de todo el mundo, de todos los participantes, y agradeciendo de nuevo al Tribunal Electoral y a ustedes del Instituto la invitación, ¿no? Y bueno, esperando que esto haya sido de interés. Yo siempre aprendo, digo, con las preguntas y con las ideas que vienen desde ustedes, y también para mí ha sido muy grato e instructivo estar aquí. Así que gracias a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos que puedan acompañarnos, igual que lo hicieron hoy, en otros eventos del Instituto de Estudios Democráticos, conferencias que se seguirán anunciando por los canales usuales. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias de nuevo.